¿sabe? No podríamos, nos cansaríamos de estudiar y hablar acerca de la fe. Yo he estado por lo menos casi 3 semanas hablando acerca de la fe. Espero que no haya sido muy aburrido para usted, ¿ah? Que lo haya disfrutado y sobre todo que usted haya aprendido. Por lo tanto, hoy día voy a cerrar este capítulo, ¿cierto?, de la fe, y va a ser el último mensaje que voy a compartir acerca de la fe. Y ya la próxima semana, ya de la misma fe, me surgió un tema y ya lo tengo medio cocinado. Lo tengo ahí guardado para el próximo domingo. Entonces ya, por lo tanto, vamos a cambiar el tema, porque ya estoy pensando en cómo va a ser el próximo domingo. Si Dios nos viene antes, porque si Dios viene antes, nos quedamos con el mensaje para el cielo nomás. ¿Ah? Allá en el cielo lo vamos a escuchar. Por lo tanto, quiero invitarles a ustedes que vayan al libro de Hebreos, capítulo 11. No podemos dejar de estudiar hebreo eh, en este texto tan clave o tan importante para nosotros acerca de la fe. Y por eso quiero que ustedes lo consideren. ¿Ah? Lo consideren. Yo voy a declarar 3 verdades que quiero enseñarles a ustedes, que quiero compartir con ustedes. Y estas verdades, ¿cierto?, tienen que ver exclusivamente con lo que hablaba el jueves, un poco, ¿ya? El tener y desarrollar una fe madura. ¿Cómo desarrollar una fe madura? Y así se va a llamar el mensaje, desarrollando una fe madura, ¿ya? Desarrollando una fe madura. ¿Cómo desarrollar una fe madura? Mire, cuando leemos, y vamos a estar en Hebreos capítulo 11, verso 32 hasta el verso 40, ¿ya? Hebreos 11, 32 hasta el verso 40. Allí vamos a estar, ¿ya? Ya. Mire, recuerda usted que hemos aprendido y hemos avanzado, ¿cierto?, diciendo que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Una de nuestras primeras obras, si queremos ser grandes hombres de fe, grandes mujeres de fe, necesitamos derramar nuestro corazón en la palabra de Dios y estudiarla, tener nuestra vida devocional, leerla, porque la fe no viene por casualidad. La fe no es un don particular de algunos, es de Dios y viene de Dios. Por lo tanto, usted va a ganar fe en la medida que usted enriquezca su vida por la palabra de Dios. Otra cosa más que aprendimos, que declaramos, ¿cierto?, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe, ¿cierto?, que viene de Dios, por oír la palabra de Dios, es la que nos permite tener también una hermosa comunión con Dios, ¿cierto? Una comunión, ¿cierto?, que nos permite a nosotros conocerle, crecer en esa fe y poder también entender que nuestra vida debe agradar a Dios. Eso lo vamos aprendiendo en nuestro andar, en nuestro caminar. Hoy día, ¿cierto?, el apóstol Pablo, que es el que nos ha compartido esta grande enseñanza, hoy día, después de muchos y miles de años, como veíamos, ¿cierto?, a través de lo que él nos ha compartido, de la vida de Abraham especialmente también, es que dice que el justo por la fe vivirá. O sea, nosotros andamos por fe. Debemos vivir por fe. Usted y yo como creyente no podemos vivir la vida cristiana sin fe. Necesitamos esa fe. La necesitamos. Porque nosotros debemos vivir y andar, como dice, en el Espíritu por
fe. Y como dice el apóstol Pablo, el justo por la fe, más el justo por la fe, vivirá. Por lo tanto, ¿cierto? No solo necesitamos la fe, sino que la fe debe poseernos a todos nosotros y debe alcanzarnos. Quizás más de alguno de nosotros, o la mayoría de nosotros, a veces hemos sentido que la fe nos falla. Hemos sentido que nos falta la fe, incluso cuando oramos, ¿ah? Y no vemos respuesta. A veces incluso dudamos, incluso hacemos nuestra oración, ¿cierto? Dudando en nuestra fe, dudando en nuestra fe. Y a veces como creyente nos hemos sentido con las ganas de tirar la toalla, como dicen por ahí el dicho vulgar, ¿cierto? Con las ganas de tirar la toalla. Pero ¿sabe? Usted nunca debe darse por vencido. Vamos a ver por qué no debemos darnos por vencidos. Porque si a veces hemos sentido eso y estamos listos para darnos por vencidos, quiere decir que nuestra fe no es muy madura. Y necesitamos, como creyente, una fe madura. Necesitamos una fe crecida, como veíamos, ¿cierto? Y porque si no, siempre nos vamos a encontrar en ese momento en que nuestra fe parece fracasar. Pero veamos, ¿cierto? Estas tres verdades que vamos a declarar. ¿Sabe? Creo que ojalá usted las grabe en su mente, las deje ahí bien guardadas en su mente para que las esté recordando constantemente cuando usted hable de una fe madura. Y las voy a declarar inmediatamente, pero vamos a ir estudiándolo una a una. Primero, ¿cierto? Dice, una fe madura cree en el poder sobrenatural de Dios. Una fe madura cree en el poder sobrenatural de Dios. Segunda, una fe madura cree en el propósito, una fe madura cree en el propósito soberano de Dios. Una fe madura cree en el propósito soberano de Dios. O sea, una fe madura se inclina frente al propósito soberano de Dios. Y finalmente la número 3 dice que una fe madura cree en las estables promesas divinas, ¿cierto? Cree en las estables promesas de Dios para nuestra vida. O sea, una fe madura cree en el poder soberano de Dios, cree, ¿cierto?, en el propósito soberano de Dios y cree también en las promesas estables de Dios para nuestra vida. Eso es una fe madura. Pero vamos a verlo bíblicamente, porque esto no es una invención mía, esto nos enseña y nos va a permitir aprender de ella la palabra de Dios. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versos 32 al 40, que vamos a leer. Dice la santa palabra de Dios. Vamos a leerla. Dice, leo. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga, ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles.
Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Que Dios bendiga su palabra. Oiga, qué importante, ¿cierto? Porque cuando hablamos del capítulo 11, estamos hablando de los campeones de la fe. Pero siempre partimos leyendo el capítulo 11 porque también, sin duda que cuando partimos, ¿cierto? Hablando de la fe, alguien podría haber dicho, pensado, pastor, debíamos haber partido en Hebreos capítulo 11. Podría haber sido, pero no quise tomarlo desde ahí, pero no quería dejar de tocarlo sin antes terminar esta serie, ¿cierto? Porque ahí está, ¿cierto?, la definición de fe, ahí hay grandes ejemplos de fe, pero generalmente cuando leemos terminamos cansados leyendo y nos cuesta llegar y comprender a veces los últimos versículos, los versículos que hoy día vamos a analizar. Y quiero que usted preste mucha atención en ellos, porque hay mucho que podemos aprender de los que están aquí. Mire, dijimos que una fe madura cree en el poder sobrenatural de Dios. Verso 32 hasta el verso 35 del capítulo 11. Hebreos 11, versos 32 y 35. Dice el autor del libro de Hebreos, usted ya sabe lo que yo pienso, pero dice el autor del libro de Hebreos partiendo en el verso 32, ¿y qué más digo? Después de haber nombrado una lista larga de los campeones de la fe, él dice, me faltaría, ¿cierto?, el tiempo contando de Gedeón, Barak, y hace una lista que probablemente usted y yo conocemos muchas de esta historia, donde nosotros hemos escuchado, ¿cierto?, del poder sobrenatural de Dios. Porque una fe madura cree en esta fe, cree de esta manera. Que Dios, ¿cierto? Así como un día Daniel, ¿cierto? Daniel, por no querer inclinarse frente al rey, fue echado en el foso de los leones. Pero ¿qué hizo Dios? Dios tapó la boca de los leones. Dios tapó la boca de los leones. Podríamos pensar, ¿cierto?, en Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto?, cuando también no quisieron inclinarse frente a la estatua de Nabucodonosor, y dice que fueron echados en un horno de fuego hirviendo, donde quizá incluso las personas que lo echaron al horno, dice que murieron quemados por el calor que tenía ese horno. Pero dice que cuando Sadrach y Mesach y Abednego, ¿cierto?, después de estar ahí en el horno de fuego, dice que el rey vio que había 4 hombres y dice que los llamó fuera y estos no habían sido quemados y ni siquiera tenían, dice el libro de Daniel, ¿cierto?, que ni siquiera tenían olor a humo. Ni siquiera tenían sabor, olor a humo. Podríamos pensar en David y Goliat, ¿cierto? David y Goliat, cuando todo el mundo, ¿cierto?, este gigante de casi o más de 3 metros de estatura, ¿cierto?, cuando todos vieron, ¿cierto?, que era una persona tan grande y que David era tan pequeño y que podía fallar, ¿cierto?, y que este hombre podía matarlo, David pensó en forma contraria y dijo, este gigante es tan grande, pero es imposible que yo pueda fallar en matarlo.
Era la fe que movía a estos hombres. Están mencionados aquí también en una lista y las historias, ¿cierto? Que son tremendas y que son historias que nos permiten a nosotros, ¿cierto? De esta manera entender, ¿cierto? Que Dios actuó en forma sobrenatural. ¿Ah? En sobrenatural actuó Dios en ellos. Podemos ir incluso, y hay miles de historias en la Biblia que podemos encontrar. Podemos pensar en Simón Pedro. ¿Se acuerda ahí en el libro de los Hechos? Simón Pedro, ¿cierto? Que fue tomado prisionero, y por la causa de Cristo. Y dice que Pedro, ¿cierto? Preso, tomado, ¿cierto? En la cárcel, dice que fue liberado en forma milagrosa. Dios envió un ángel, ¿cierto? Hizo que se abrieran todas las celdas, que se soltaran, ¿cierto? También los grilletes, y todo lo hizo en forma milagrosa, ¿cierto? Mientras un grupo de creyentes en una casa, ¿cierto? Y muchos otros creyentes en otros lugares estaban orando para que Pedro fuese liberado, ¿cierto? Fuese liberado. Y es interesante porque para ver cuán a veces frágil es nuestra fe, cuán débil es nuestra fe, ¿cierto? Dice que a Pedro le costó más entrar en la casa donde estaban orando por su liberación que salir de la propia cárcel donde estaba prisionero. Mire, qué curioso, ¿cierto? Dice que le fue más fácil salir de la cárcel que entrar a la casa. ¿Se recuerda la muchacha? No le abrió la puerta. La historia de Pedro cuando fue liberado, lloraban por su liberación cuando él estaba en la casa. La muchacha, ¿cierto? No le abrió la puerta, sino que fue creyendo, pensando que era un fantasma o pensando que era su ángel, ¿cierto? Simplemente, de acuerdo a la creencia antigua, y no era Pedro verdaderamente. Pero Dios, hermanos, Dios obra, ¿cierto? Dios obra y una fe madura entiende y cree que Dios obra en forma sobrenatural. Dios obra en forma sobrenatural. Una fe madura cree en el poder sobrenatural de Dios y jamás dice, ¿cierto?, que hay algo que Dios no pueda hacer. Jamás piensa que hay algo que Dios no pueda hacer. Hermanos, es importante asimilar en nuestra mente y en nuestros corazones que una fe madura cree, ¿cierto?, en el poder sobrenatural de Dios y entiende, no como una frase cliché, que nada hay imposible para Dios. Porque una cosa importante en una fe madura es pensar esto, pero otra cosa es creer porque Dios sigue obrando y Dios seguirá obrando en forma sobrenatural. Una fe que cree, ¿cierto? Una fe madura es una fe que cree, ¿cierto?, que Dios sigue obrando en forma sobrenatural. Sobrenatural. Dios lo ha hecho con todos estos hombres. Aquí vemos en Hebreos capítulo 11, ¿cierto?, cómo hombres, ¿cierto?, eh, pudieron, ¿cierto?, conquistar reinos, dice, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron espadas, eh, enfrentaron fuertes batallas, eh, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres, ¿cierto?, vieron a sus muertos resucitados, ¿cierto? Y así podemos seguir pensando, ¿cierto?, en todo lo que Dios puede hacer en forma milagrosa, en forma sobrenatural. Porque Dios, ¿cierto? Y recuerde que hemos dicho que que la fe, ¿cierto?, que está puesta en Dios, ¿cierto? Y recuerde
que no es nuestra fe o no es la fe la que mueve la montaña. Es Dios quien mueve la montaña. Y tenemos un Dios que tiene el control del viento, del mar, del cielo y la tierra, porque Él lo hizo. Y por lo tanto, Dios sigue obrando y Dios sigue actuando en forma sobrenatural. Sobrenatural. Dios sigue obrando de esa manera. Y Dios, ¿cierto? Jamás, ¿cierto? Hay algo que Él no puede hacer. Dios no fracasa. Dios no es un Dios fracasado. Dios es un Dios de poder y un poder sobrenatural. Vamos a ir entendiendo un poco más a medida que avanzamos. Segunda cosa, ¿cierto? Recuerden, una fe madura cree en el poder sobrenatural de Dios. Pero una fe madura también, ¿cierto? Cree en el propósito soberano de Dios. Una fe madura se inclina frente al propósito soberano de Dios. ¿Sabe? Los caminos de Dios son misteriosos. Eso no significa que sean misteriosos, no significa que sean débiles o inciertos. Dios camina, ¿cierto?, junto a nosotros y nosotros desarrollamos una vida de cristiano, desarrollamos una vida, ¿cierto?, una vida cristiana donde aprendemos y debemos aprender a caminar con Dios. Debemos aprender a caminar con Dios. Mire, es interesante, ¿cierto?, que aquí en el verso ya 36, quiero que vayan allá, ¿cierto? Verso 36 y hasta el verso 38. Mire esto, qué importante, ¿cierto? Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, o más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Oiga, estos eran campeones de la fe también. ¿Ah? Estos también eran campeones de la fe. Hombres, ¿cierto?, que ganaron su batalla y desarrollaron una fe madura. ¿Ah? Una fe madura. ¿Sabe? Warren Wilby, que es uno de mis autores favoritos, ¿no? Tengo varios libros de él y me gusta mucho ir ahí y ver, dice que si tuviésemos que estudiar la teología de las circunstancias, probablemente nosotros pensaríamos que Dios no nos ama. Si tuviésemos que pensar en la teología de las circunstancias, pensaríamos que Dios no nos ama. Porque, sin duda, cuando pensamos en este tipo de hombre, ¿cierto?, que dice, pero pastor, dice ahí, mire lo que dice pastor, que algunos fueron, que algunos tuvieron vituperio, azote, que algunos sufrieron prisiones y cárceles, que fueron apedreados, que fueron aserrados, que fueron puestos a prueba, que murieron a filo de espada, que anduvieron cubiertos de pieles, que estuvieron pobres, angustiados y maltratados. Pero todo esto eran héroes de la fe. Recuerden que estamos en el capítulo 11 y estamos hablando de los héroes de la fe. Cuando nosotros pensamos en la fe, ¿cierto?, a veces desarrollamos un concepto que el diablo nos hace sentir, ¿cierto? Y que muchas veces es con la actitud de hacernos enojar con Dios, de fracasar en nuestra fe, de hacernos sentir, ¿cierto?, que Dios no
no nos ama y que Dios nos ha dejado, nos ha abandonado. Muchas veces, y hay muchos cristianos. Y debemos ser honestos, a veces nosotros mismos desarrollamos estos sentimientos de que Dios no nos ama o nos ama menos, que Dios, ¿cierto?, se olvidó de nosotros. A veces porque no nos contesta la oración de la manera que nosotros queremos. Y a veces incluso decimos, pero yo oré con fe, yo tuve mucha fe, yo puse toda mi confianza en Dios para que Dios me contestara la oración. Hablaba con una hermana esta semana, ¿cierto? Una hermana que amo mucho en el Señor. Y me decía, pastor, ¿cómo debo orar? ¿Cómo debo orar? No sé cómo orar. Y teníamos un rato de charla, ¿cierto? Tratando de orientarla en esa dirección. Porque a veces nuestra fe, ¿cierto? También va en una dirección, ¿cierto? Que tiene que ver con las circunstancias y que queremos que Dios pueda responder a nosotros. Mire, quizá este ejemplo nos va a servir un poco más para aclarar esto. Vamos a Juan capítulo 11. Vaya a Juan capítulo 11. Ya, estamos en Juan capítulo 11. Aquí está hablando de la muerte de Lázaro. ¿Ya? De la muerte de Lázaro. Ustedes ya conocen esta historia. Solo quiero que miren el versículo 5. Versículo 5 dice, escuche bien, llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Mira ahora el verso 14 y 15. Verso 14 y 15 del mismo capítulo. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más, vamos a él. Bueno, si tuviésemos que leer estos versos, ¿cierto? No entenderíamos si no tenemos el contexto total de la historia, ¿cierto? Porque dice, bueno, si Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María, ¿cómo después dice que se alegra que Lázaro haya muerto? Que haya muerto. Bueno, sin duda que tenía que ver con la fe, ¿cierto? Con la fe. Porque como dijimos, ¿cierto? Que la fe madura cree en el propósito soberano de Dios. Nosotros caminamos con Dios, debemos caminar con Dios por fe. Y como dijimos, a veces la vida cristiana es misteriosa, tiene grandes misterios para nosotros que a veces no entendemos y que vamos a tener que vivir. Pero como usted y yo no somos Dios, como usted y yo no somos Dios, Dios tiene un plan soberano para cada uno de nosotros. Y debemos creerlo por fe y debemos caminar por fe de acuerdo a ese plan, aun cuando yo no lo entienda, aun cuando yo ni siquiera lo pueda ver en el tiempo, porque Dios está sentado en su trono y puede ver todo el plan completo porque Él es Dios, pero yo solo veo la circunstancia o vivo el momento, pero ese momento, entendiendo y creyendo en una fe madura, que Dios tiene un plan para mi vida, debo aceptarlo, debo creerlo y debo seguir caminando. Porque sin duda que Dios nos ha prometido que en nuestra vida cristiana vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Pero Él dice que si nosotros lo enfrentamos con fe, una fe madura, vamos a ser victoriosos. Podemos tener la victoria. La victoria. Oiga, recuerda aquí cuántos hombres campeones de la fe. No olvide eso. Dice que fueron, ¿cierto? Vituperados. Dice que fueron, ¿cierto?
Estoy en Hebreos capítulo 11, no me quiero ir de allá. Hebreos capítulo 11. Dice que fueron apedreados, dice que fueron aserrados. Sabe que encontré en esta verdad descubriendo, ¿cierto?, que probablemente el autor de Hebreos, ¿cierto?, se estaba refiriendo a Isaías, porque la tradición cuenta que Isaías fue metido, ¿cierto?, en un árbol hueco, dentro de un árbol hueco, y el rey, ¿cierto?, Manasés, lo mandó a cortar en dos. Y cuando está el autor diciendo, se está refiriendo a Isaías, un gran profeta de Dios, un hombre de Dios. Pero ¿por qué tuvo que morir así? Podríamos preguntarnos en una fe débil, pero sabemos cuánto Isaías nos enseña. Hoy día tenemos un libro inspirado que él escribió, donde Dios lo usó para hablarnos a nuestra vida. Porque sabe, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Misterioso. A veces hay cosas, a veces yo he visto en la vida cosas y personas, he conocido personas que a veces han tenido que sufrir tanto en la vida. Y no estoy hablando de personas lejanas, estoy hablando de ustedes, que a veces han tenido que vivir tantas cosas, enfrentar. A veces hemos llorado juntos, a veces hemos orado juntos. Y sabe, podemos ser victoriosos si desarrollamos una fe madura, crecida, entendiendo, ¿cierto?, que nosotros debemos aprender y creer en que Dios tiene un plan soberano para cada uno de nosotros. Porque una de las cosas que debemos estar seguros, ¿cierto? Y un texto tan hermoso, tan universalmente conocido, está en el libro de Romanos, capítulo 8, ¿cierto? Pensando en este ejemplo, ¿cierto? Mire, desde el verso 35, el libro de Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, dice el verso 35 en adelante, no se vaya de ahí, no se olvide de Hebreo 8:35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Hay algo que nos pueda separar del inmenso amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Sabe? Si algo Él nos prometió es que Él nunca nos dejaría, que siempre estaría con nosotros, que siempre estaría con nosotros. ¿Sabe? Juan el Bautista, de las palabras, de la propia boca del Señor Jesús, dijo lo siguiente, que no había un hombre nacido de mujer mayor que este, refiriéndose a Juan el Bautista, ¿cierto? Juan el Bautista, sabemos un poco de la historia de él, ¿cierto? Dice que él comía miel, pero no predicaba muy dulcemente. Él siempre declaró el pecado y siempre habló del pecado. Recuerde que él era un heraldo de Cristo, uno que vino anunciando su camino, ¿ya? Y dice que él fue encarcelado, fue tomado prisionero, iban a cortar su cabeza, él lo sabía. Este hombre era un hombre, ¿cierto?, poderoso, podríamos pensar en fe. Pero sabe, aun cuando era el mayor, y esto lo digo para que usted no se desanime, porque debemos desarrollar una fe madura. Esa fe madura cree en el poder sobrenatural de Dios. Esa fe madura cree en que Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. Y por eso lo digo, y quiero que usted lo piense, que a veces el dudar
el vacilar no es algo propio suyo. Todos nosotros lo enfrentamos. Todos lo enfrentamos. Lo importante es que no lo vivamos y que seamos victoriosos. Porque una cosa que siempre debemos refrescar en nuestras mentes y en nuestros corazones es que Dios nos ama, como leíamos en Romanos. Pero mire, pensemos en Juan, sigamos pensando en él. Juan, cuando estaba en la cárcel, ¿cierto? Estaba en la cárcel pronto a ser degollado. Él dice que no hay otro mayor que él, nacido de mujer. No hay otro hombre mayor que Juan el Bautista. ¿Ah? Eso lo dijo el propio Jesús de sus propios labios, con sus propias palabras. Pero dice que Juan el Bautista, ¿cierto? Que estaba ahí en la cárcel, asustado, ¿cierto? Preocupado por su vida, que iba a morir, manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús: Jesús, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? Le manda a preguntar. Probablemente porque Juan el Bautista estaba dudando. Recuerde que él lo había visto, lo conocía, era su familiar, él había escuchado de su ministerio, ¿cierto? Pero ahí en la cárcel, en unas circunstancias extremas, a punto de que cortaran su cabeza, él manda a preguntar: ¿eres tú el Cristo, el Mesías? Y mire lo que Jesús le responde. ¿Recuerda la respuesta? ¿Recuerda usted la respuesta? Dice que le dice a sus discípulos: vayan y díganle que los cojos caminen, que los ciegos ven. Él manda a decir, ¿cierto?, que él, en otras palabras, yo soy el Mesías. Juan, no dudes, no tengas dudas. Recuerda, yo tengo un propósito para ti. Tengo un propósito. No crea usted, hermanos. No crea que cuando pensamos, ¿cierto?, pensamos en Sadrach, en Mesach, Abednego, que fueron mencionados. Y mire, vamos a Daniel, capítulo 3, versos 16 al 18. Daniel, capítulo 3, versos 16 al 18. Allá Daniel, capítulo 3, versos 16 al 18. Quiero que lo leamos. Vamos a leer, ¿ya? Dice Daniel, capítulo 3, verso 16 al 18. ¿Están ahí conmigo? Dice lo siguiente. 3, 16 al 18. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco os adoraremos la estatua que has levantado. Mire, sin duda que Sadrach, Mesach y Abednego sabían que Dios tenía un plan en sus vidas. Un plan. Y ellos dijeron, cuando el rey, ¿cierto?, le dijo: oye, tienen que inclinarse, tienen que adorarme. Ellos dijeron: no lo vamos a hacer, pero los voy a echar al horno de fuego ardiendo. Y probablemente el rey estaba enojado por la respuesta de estos tres muchachos, y por eso mandó a calentar 7 veces más el horno. Probablemente por eso fue, porque quería que ellos le adoraran y dijeran no, pero ellos dijeron: no, sepa, rey, usted que nosotros no lo adoraremos, porque nosotros sabemos que Dios puede librarnos de este horno de fuego. Pero ¿sabe lo más hermoso? Confirmando que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros en nuestra vida, es que ellos dijeron: bueno, sepa, rey, que si no fuese así, si Dios no nos quisiese librar del horno de fuego, sepa que nosotros no le vamos a adorar a usted, porque nosotros servimos a Dios. A Dios. Hermano, Dios
no está incapacitado de actuar en nuestro favor. Recuerde, para Dios nada hay imposible. Nada hay imposible. Él todo lo puede hacer. Si creemos en el poder sobrenatural de Dios, Él todo lo puede hacer. Porque Dios sabe todo. Porque Dios es capaz. Pero si no lo hace, no quiere ni está hablando de su incapacidad. Porque Dios todo lo puede hacer. No hay nada imposible. Pero si no lo hace, es porque probablemente Dios tiene su plan para cada uno de nosotros. Y como nosotros no sabemos, no podemos darnos cuenta que es lo mejor. ¿Sabe lo mejor de todo esto? De enseñar acerca de la fe. Es que esta semana he podido ver actos de fe en mi vida. Porque una cosa que usted nunca debe olvidar es que Dios le ama. Yo les contaba el jueves a los hermanos acerca de lo que viví en el banco. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron el jueves van a recordarlo. Necesitaba mi clave de internet, me vine con mi clave de internet. Pero quiero contarle algo. El viernes llevamos a nuestro hijo Sebastián al médico porque en octubre aproximadamente del año pasado, en la sala en su colegio, un compañero le pisó sus lentes corriendo y los destruyó. Y como vino el final de año, nos dejamos un poco, pero después necesitamos hacerle los lentes en marzo para que entrara al colegio. Pero no teníamos el dinero para hacer los lentes. No lo teníamos. Porque había que cubrir otras necesidades, porque estábamos con todo el tema de la universidad, del colegio de Gabriel y todo eso. Y nos dejamos, y bueno, nos dejamos después porque vino la crisis, vino la pandemia, y dijimos ya no está. Pero nuestro hijo tiene un problema de la vista que desarrolla muchos orzuelos. Y había estado con algunos orzuelos en este último tiempo. Y mi esposa dijo, es tiempo de que lo llevemos al oculista, porque si no va a seguir empeorando esto. Tomamos la decisión, sin tener dinero, de llevarlo al médico. Pedimos una hora, lo llevamos y bueno, cotizamos, lo atendieron, le dieron su receta y cotizamos. Y Claudia me dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo dije, bueno, tenemos que esperar porque necesitamos que nos paguen primero y vamos a ver cómo podemos hacerlo. Porque todos hemos sido afectados en esto. Y bueno, cotizamos porque ahí hay una óptica, donde lo llevamos había una óptica y cotizamos. Así que nos vinimos a casa esperando y confiando en el Señor siempre. Pero había alguien, ¿cierto? Y bueno, esa tarde alguien nos llamó por teléfono. Nos llamó por teléfono y nos dijo, les vi cuando estaban en el Club de Leones. Y les vi que estaban con su hijo pequeño, cotizando una receta. Nosotros no le habíamos visto. Es una persona que nos vemos por muchos años. Es una persona que no puedo decir que es mi amigo. No puedo decir eso. Lo conozco. Es un familiar de un hermano que antiguamente venía a nuestra iglesia. Pero nos llamó, no sé cómo, pero nos llamaron. Y dice, le vi y sabe, él dijo, vi que ustedes necesitan comprarle lente a su hijo. Quiero que sepan que yo voy a pagar por la receta de su hijo.
y quiero que vengan mañana, a tal hora voy a estar aquí, que traigan la receta, porque yo voy a pagar esa receta. No puedo dejar de pensar en cuánto Dios nos ama, en cuánto Dios nos ama sin importar las circunstancias, sin importar las circunstancias que enfrentamos. ¿Sabe? Dios, cuando nosotros no miramos, Dios siempre nos está mirando. Dios siempre nos está observando. Él sabe de nosotros cuántos cabellos hay en nuestra cabeza, cuánto más sabe lo que necesitamos. Cuánto más sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros. No necesitamos publicarlo. No necesitamos gritarlo al viento, porque Dios sabe nuestras necesidades. Dios conoce nuestro corazón, sabe nuestra vida, y Dios va a actuar en nosotros siempre, porque Él tiene un plan cada día para nosotros. Dios tiene un plan soberano para que enfrentemos cada día. Recuerde que Dios nos enseña en su palabra que no debemos afanarnos del día de mañana. Cada día trae su propio afán. Debemos creer en Él, debemos confiar en Él, que Él tiene un poder sobrenatural para actuar en favor de nosotros. Debemos creer que Él tiene un plan soberano en la vida de cada uno de nosotros. Y Dios está mirando, Dios nos está observando. Dios nos ha prometido que nunca nos dejará. Dios nos ha prometido que Él siempre, siempre nos acompañará y que nunca, nunca nos dejará solo. ¿Sabe? Es hermoso pensar, ¿cierto? Y yo quiero tener una fe madura, yo quiero tener una fe, ¿cierto? Y ojalá usted también, ¿cierto? Una fe que pueda entender que Dios tiene un poder sobrenatural y que Dios, ¿cierto? Tiene un plan para nuestra vida. ¿Sabe? Tener fe a veces para algunas personas es pensar o querer escapar de los problemas. Nada disminuye el soberano poder de Dios sobre nosotros. Nosotros debemos dejar, y lo digo hermano, con una convicción profunda, porque a veces nosotros no dejamos, por nuestra fe tan inmadura, no dejamos que Dios sea Dios en nuestra vida. Muchas veces nosotros jugamos a ser Dios. Nosotros queremos solucionar los problemas y no dejar en las manos de Dios, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Sabe? Dios nos enseña y nos dice, ¿cierto? Que en ese plan soberano debemos aprender a soportar la prueba. Y si soportamos la prueba, vamos a salir victoriosos de ella. Pero ¿cuántos de nosotros muchas veces abortamos y desertamos en medio de la prueba y nuestra fe fracasa? No es Dios quien fracasa, no es Dios. Porque recuerde las palabras de Job. Él dice, si, estoy traduciendo la historia de Job, él dice, si Dios me matare, yo le seguiré adorando, le seguiré alabando. Recuerda en el libro de Habacuc, capítulo 3, cuando dice Habacuc, ¿cierto? Aunque en los olivos no haya fruto, aunque falte
¿cierto?, el fruto del olivo, aunque en la majada, ¿cierto?, no haya ganado, ¿cierto? Dice, y vamos allá, no quiero que ustedes lo lean. Habacuc, vamos al libro de Habacuc, por favor, acompáñenme, porque es un texto que me gusta mucho, ¿ya? Me gusta mucho. Y quiero que usted, ¿cierto?, lo pueda leer conmigo. Habacuc capítulo 3, verso 17. Habacuc capítulo 3, verso 17. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Que Dios bendiga su palabra. Mire, esa fe es la que debe actuar en cada uno de nosotros. No queriendo escapar de los problemas, sino estando dispuesto a soportar la prueba, ¿cierto? Y aún, ¿cierto? Y pregunta usted, leyendo Habacuc capítulo 3, aún así, ¿cierto? Aún así, ¿usted estaría dispuesto a adorar y alabar a Dios a pesar de las circunstancias? Porque hoy día muchos han buscado a Dios y lo han buscado de acuerdo a las circunstancias para ser librados de ellas. Pero ¿qué pasaría si Dios no nos libra de esto? Si Dios no nos libra de esto. Algunos, y yo sé que, no quiero que lo vea como un ataque, pero algunos oramos y decimos, Señor, que a ninguno de nosotros le toque el COVID-19, que ninguno de nosotros tenga que enfrentar. Pero ¿qué pasaría si nos pasa? ¿Dejaríamos de alabar y de adorar a Dios? ¿Dejaríamos de confiar y poner nuestra fe en Dios? Porque recuerde, yo le he enseñado en este tiempo que nosotros los creyentes no vivimos de acuerdo a las circunstancias. Nosotros los creyentes vivimos de acuerdo a las promesas de Dios. ¿Cree eso usted? Porque, ¿sabe? Una fe madura cree en las estables promesas de Dios. Una fe madura está basada en las establecidas promesas de Dios para nuestra vida. Miren lo que dice, volvamos a Hebreos 11, este es el último punto que vamos a tocar. Hebreos capítulo 11, versos 39 al 40. Hebreos 11, 39 al 40. Dice así, vamos allá. Dice, y todos estos, hablando de los que anteriormente fueron mencionados, los campeones de la fe, pero no excluye a los campeones que están mencionados aquí, que su historia no está contada. ¿Ah? Vimos la de Abraham, sabemos que está contada, pero hay muchos que no está contada. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿cierto? Mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Saben? Dios, debemos entender, ¿qué significa esto? Primero, que Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Pero también Dios tiene un plan que nos incluye a todos nosotros. ¿Sabe? A veces esperamos de la vida muchas cosas. Pero a veces lo que esperamos de la vida tiene que ver con este mundo, con lo material. ¿Se acuerdan que aprendíamos que la fe no tiene relación con el mundo la vez pasada? Porque a veces esperamos tanto de esta vida.
esperamos casarnos, primero estudiar, tener una profesión, casarnos con un buen hombre, una buena mujer, tener una casa, tener un auto, ¿cierto? Viajar. Luego que tenemos todo eso, esperamos que nuestros hijos crezcan, que ojalá vayan a la universidad, que sean profesionales, que se casen, que tengan hijos. Luego queremos que los nietos crezcan, que los nietos estudien, que vayan a la universidad, que se casen. Y incluso vamos estirando el elástico y vamos pidiéndole a Dios más vida para estas cosas que esperamos de la vida, ¿ah? Que queremos de la vida. Pero a veces no esperamos realmente en Dios. Estamos esperando y estamos aferrados a esta vida. Y recuerde que un día todas las cosas pasarán y dejarán de ser. Las mejores cosas de la vida pasarán y se acabarán. Porque la vida, y Dios nos ha dicho, nos enseña en su palabra, esta vida es una vida pasajera. Recuerde que dice en el proverbio que somos como la hierba, que un día crece, se pone hermosa, pero luego se marchita y muere. Así somos nosotros. Por lo tanto, no debemos esperar mucho de la vida. No debemos aferrarla a ellos, porque más tarde que nunca nos vamos a encontrar solos, ¿cierto? En una casa vacía, con fotografías colgando en los muros, ¿cierto? En la pared, y nos vamos a sentir, ¿cierto? Al mirar a nuestro alrededor, como decía Salomón, ¿cierto? Que todo lo que está debajo del sol es vanidad, es vano, no tiene valor. Pero si usted pone su confianza y espera en su vida, en Dios, ¿cierto? Podremos nosotros, ¿cierto? Sentirnos seguros, amados, y podemos experimentar y descansar en las promesas más grandes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esto requiere de una actitud de mansedumbre en estos días. Esto requiere de una actitud de humildad en estos días. Esto requiere, ¿cierto?, de una actitud de un discípulo, de alguien que quiere ser enseñado. A veces cuando oramos, pedimos más por nuestras necesidades y oramos por las necesidades de otros, que a veces por nuestra propia fe y nuestra relación con Dios. Tenemos, ¿cierto?, más interés a veces en mantener a los santos en el cielo que a veces ayudar a los pecadores que no vayan al infierno. A los pecadores que vayan al infierno. A veces estamos más preocupados de pedir. Quiero que me entienda bien, que no es malo pedir, orar por los que están enfermos, por los que no tienen trabajo, por los que no tienen necesidad, por los que tienen necesidad. Oramos por eso. Yo le invito a orar. Yo creo que nuestros cultos siempre deben tener oración por estas personas. Debemos hacerlo. Pero a veces, ¿sabe? Producimos un desequilibrio y nos olvidamos de orar por los que necesitan a Cristo. Y eso sí que es una necesidad urgente. Y eso sí que es una necesidad urgente en tiempos de pandemia o en tiempos de no pandemia. Con virus o sin virus. Con COVID o sin COVID. Necesitamos orar por los incrédulos. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 17:24. Juan 17:24. Y les recuerdo que no estoy diciendo que no debemos orar los unos por los otros. El propio Señor Jesucristo oró por nosotros. Pero sabe, cuando pensamos en la necesidad hoy del mundo, debemos pensar en las palabras del Señor Jesucristo. Padre,
aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe? Una genuina iglesia con una fe madura, crecida, es una iglesia que no está muerta, ¿cierto? No está muerta. Y cuando hablamos de que no está muerta, estamos diciendo es una iglesia que está predicando el Evangelio, que está anunciando a otros, porque es una iglesia con fe madura, crecida, y entiende, ¿cierto?, que el Hades, el infierno, no prevalecerá contra ello. Y de verdad, hermanos, no saben cuánto, no saben cuánto, no saben cuánto quiero estar con ustedes, abrazarlos, cantar juntos en la iglesia. No saben cuánto. Mi corazón, ¿cierto?, desea eso. Pero sabe, y cada semana anhelo verles, saber de ustedes, orar por ustedes quiero. Pero sabe, lo que más quiero es que como iglesia entendamos que lo que vivimos hoy día es parte, ¿cierto? Es parte, probablemente, del plan de Dios para nuestra vida. Y que debemos entender que Dios puede actuar en forma sobrenatural. Pero como aprendíamos la semana pasada, también debemos aprender que debemos creer y aceptar su voluntad. Y aceptar su voluntad disfrutando de sus promesas, las promesas que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cree usted en el poder sobrenatural de Dios? ¿Cree usted en que Dios tiene un propósito soberano sobre usted y sobre el mundo entero? ¿Cree que Dios tiene promesas estables, firmes, inamovibles para usted? Bueno, quizás podríamos terminar este tiempo preguntándonos, ¿por qué sigo a Cristo? ¿Sabe? A una mujer le preguntaron, ¿por qué sigue a Cristo? ¿Por qué sigue a Cristo? ¿Para tener sanidad física? Porque hay muchos que a veces siguen a Cristo para ser sanados. ¿Usted sigue a Cristo para tener una protección contra las catástrofes y desastres naturales o accidentes, ¿cierto?, que podemos enfrentar? ¿Usted sigue a Cristo por una prosperidad material, para que usted sea librado de las necesidades materiales? ¿Usted sigue a Cristo para desarrollar una personalidad buena, limpia, encantadora, ¿cierto? Una personalidad, ¿cierto?, libre de todo lo malo. ¿Usted sigue a Cristo por eso? Quiero decirle que si usted sigue a Cristo por eso, su fe es muy frágil, débil e inestable. Su fe es una fe inmadura. ¿Sabe? Nosotros debemos seguir a Cristo porque en Él vemos el rostro de Dios. Debemos seguir a Cristo porque Él nos reconcilió con Dios a través de su muerte. Debemos seguir a Cristo porque Él nos salvó de la condenación eterna. Debemos seguir a Cristo porque Él tiene un lugar de bien y de misericordia eterno para todos nosotros en una liberación total. Debemos seguir a Cristo porque Él nos dio su Santo Espíritu
que nos va a llenar de paz, de aprendizaje, de fortaleza. Debemos seguir a Cristo, porque Él nos ama. Porque Él nos ama. ¿Saben? Dios no es una circunstancia. Dios no es una circunstancia. Dios es un fin. Es un fin. Usted y yo hemos sido salvados, hemos sido rescatados, hemos sido trasladados al cielo. Usted y yo hemos sido cambiados en nuestra vida y hemos venido después de estar muertos a tener una vida. Por lo tanto, una fe madura debe estar centrada en Cristo. Una fe madura es centrar nuestras vidas en el Dios Todopoderoso. Es centrar nuestras vidas en el Señor Jesucristo. Porque no hay otro, hermanos. Y nuestra fe debe estar puesta en Él. ¿Por qué sigues a Cristo tú? ¿Lo sigues por estas cosas? ¿O simplemente porque estás buscando salud física, salud material, salud emocional, liberación de catástrofe? ¿Por qué lo sigues? Porque si seguimos a Cristo por todo lo que Él hizo por nosotros, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades nos podrán separar de su inmenso